¿Lo hizo bien el coronel Camaño con aceptar las negociaciones de los estadounidenses? Lógico que sí, pero no era solamente una decisión de él, porque Camaño era el gran jefe militar de la revolución, del levantamiento militar, jefatura que le correspondía a Rafaelito Fernández Domínguez, pero que no estaba en el país. Pero el jefe político de ese levantamiento era Juan Bosch, y Juan Bosch fue el que recibió, primero que nadie, en Puerto Rico, a Major Gibundi, que era el presidente del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que era de la gente de Kennedy, que quedaba alrededor de Johnson. Un politólogo norteamericano, eminente, tenía 35 años, políglota. Murió, hablaba el español perfectamente. Entonces Johnson, bajo la presión internacional y sobre todo de estos grupos liberales hispanoamericanos, Rómulo Betancourt, el mismo Muñoz Marín, los mexicanos por un lado, la presión de Charles de Gaulle desde Francia, que es un héroe anónimo de este proceso, porque la historia del movimiento constitucionalista se ha corrompido totalmente. Hay versiones, testimonios de aventureros, de gente que llegó ahí, que participó, pero que su papel no fue el papel que quieren darse ahora. Major Gibundi vino a Puerto Rico y fue el que negoció con Juan Bosch la presidencia de Antonio Guzmán, el gabinete del coronel Camaño, presidente de la República en armas, que es el nombre real, presidente del gobierno de la República en armas. Y negoció con don Juan, presente inclusive en esas negociaciones Muñoz Marín, que se portó muy bien, que aquí no hay una avenida con el nombre de Muñoz Marín, que debía haberla, y llegaron a un acuerdo, que Antonio Guzmán a su presidencia de la República, con el mismo gabinete que tenía el coronel Camaño, gabinete que había designado Juan Bosch. Ese gabinete de Camaño, quien lo nombró fue Juan Bosch desde Puerto Rico. Primero se lo dio al doctor Jotin Curi, a quien nombró ministro de Relaciones Exteriores, y después, 2 horas después, se lo repitió a Héctor Aristi, a quien nombró ministro de la Presidencia, estando nosotros, o sea, el llamado Comando Militar Constitucionalista, en la Pina, esquina Canela, en la librería de Fiume Vicini, que era la casa donde vivía Vinicio Espinal, al lado que era un dirigente del PRD. Entonces, Major Gibundi vino a Puerto Rico y negoció con Juan Bosch el establecimiento de un gobierno encabezado por Antonio Guzmán, el mismo gabinete que tenía el coronel Camaño, que había designado, pero don Juan dijo que ese acuerdo había que comunicárselo al coronel Camaño y al gobierno militar, el gobierno constitucionalista del levantamiento militar, y que él tenía que mandar un hombre de su absoluta confianza. Hablan tantas mentiras que no saben. ¿Tú sabes quién fue el hombre que Juan Bosch escogió para que viniera? A Rafael Fernández Domínguez, que estaba con él ahí, el organizador del movimiento constitucionalista. Y Rafaelito Fernández Domínguez vino acompañado del coronel Enrique Herrera Marín, coronel del Ejército Español, organizador de la Academia Militar Batalla de las Carreras, que había sido profesor y jefe de todos esos militares que estaban en estado de insurrección. Y en ese avión, el Fuerza Aérea 1, venía Major Gibundi a Santo Domingo también. ¿Y de dónde se han inventado que a Antonio le propusieron que él no quiso ser? ¿Y qué era Antonio Guzmán, por Dios? ¿Qué era Antonio Guzmán? Un hombre serio, amigo de infancia de Juan Bosch, dirigente. Antonio Guzmán era un político profesional para negociar con Major Gibundi. Este país vive lleno de mentiras y disparates. Entonces, Major Gibundi vino aquí, vino Rafaelito Fernández Domínguez, acompañado del coronel Enrique Herrera Marín, que murió siendo dominicano, porque le dieron la nacionalidad dominicana y le dieron la memia del PLD. Enrique Herrera Marín era el jefe de la seguridad del Estado español, capitán de la división de la Legión Azul que peleó en el frente ruso, al lado de Alemania, condecorado con la Cruz de Hierro del ejército alemán de la Wehrmacht que le dio Adolfo Hitler. Él era miembro de esa unidad
que Franco, en actitud de gratitud, le mandó a Hitler para que fuera a pelear en el frente oriental contra la Unión Soviética. Entonces, Mayor Gibundi llegó aquí y pidió hacer una reunión. Rafaelito llegó allá adentro, al Copelo. Yo era el viceministro de Interior, encargado del ministerio, y amigo tanto de él como de Camaño, aunque era mayor que yo, desde que éramos niños, ellos niños, adolescentes de 14 o 15 años, y yo un niño de 7 u 8 años. Mi compañero era Emerson Camaño Deñó, alias El Ovejo, el hermano de Francis Camaño, que se suicidó, que vivían ahí, en la Galván, esquina México. Ahí está todavía la casa de Camaño que dice Villa Nonín. Ve y tómale una foto a esa casa. Camaño nació en la Doctor Delgado, pero ellos se mudaron de la Doctor Delgado a la Villa Nonín, que era donde estaba la Oficialía del Estado Civil de la Segunda. Entonces, ¿qué quería Mayor? Un paréntesis, doctor, porque me parece interesante lo que plantea lo de Fernández Domínguez. ¿Es cierto que Camaño, cuando Fernández Domínguez llegó, enviado por Juan Bosch, le dijo que debía tomar la silla de él, o sea, de Camaño, porque esa era la que le correspondía a él? A él sí. Él no se lo dijo así, pero él obedecía y quería a Rafaelito, porque los dos eran más o menos de la misma edad, hijos de guardia los dos, hijos de Fausto Camaño y de Ludovino Fernández, criados ahí en esa misma zona, porque yo te estoy grabando este programa aquí en la superintendencia. Esto no es Gascue, esto se llama La Esperilla. Todos esos locos también que vienen inventando. Gascue es allá, de la Leopoldo Navarro para allá. Y los hijos de Ludovino vivían ahí en la Máximo Gómez, frente al Teatro Nacional, que hay una pizzería italiana ahora. Esa era la casa de Ludovino Fernández. Y Camaño vivía ahí, en Villa Nonín. Se encontraron dos viejos, además quien incorporó a Camaño al movimiento constitucionalista en enero de 1905 fue Rafaelito Fernández Domínguez, sabiendo que necesitaban un militar con autoridad de mando que fuera un combatiente. Y los Camaños eran famosos, hombres valientes y de pelea, y fueron los hechos reales los que lo demostraron. Entonces Mayor Gibundi quiso una reunión con Camaño, que se pactó hacerla, se convino a hacerla, en el viejo local del Partido Dominicano, ahí frente al obelisco, que se llama ahora el Salón de Convenciones, que es el nombre que le han puesto a eso. Ese era el local del partido. Que inclusive cuando llegamos ahí, nadie tenía la llave para entrar, y hubo que romper una ventana o una puerta, no creo, para poder entrar, creo, un rana que mandó Montejarache. Ahí estaba Camaño, don Antonio Guzmán, Mayor Gibundi, Jotincuri, Héctor Aristi, Montejarache, Bonaparte Gotró, que era el viceministro de la presidencia. Había un grupo reducido, porque cuando se hizo la cita, Francis me mandó a buscar. Francis y Héctor Aristi vivían en el Hotel El Conde, que ahora hay una tienda de muebles, entre la Sánchez y la José Reyes. Y me dijo, ¿y qué quiere el Mayor Gibundi conmigo? Digo, retratarse, Francis. Contigo, con Montejarache, con Jotincuri, con Héctor Aristi. ¿Por qué? Digo, porque eso le sirve para escribir un libro de sus memorias y después lo venden en $2 millones. Esa es la política, no es otra cosa. Entonces ahí nos reunimos, ahí saludó Mayor Gibundi, se retrató y le dijo a Antonio Guzmán, que lo oyeron estos oídos: adiós, presidente de la República Dominicana, a la caída de la tarde. Y se fue, y Camaño se fue, y yo fui y busqué a un amigo que no sé dónde está, que se llama José Amparo, teletipista muy bueno, que había trabajado en todos esos periódicos, había trabajado en Radio Caribe conmigo, yo siendo jefe de prensa de Radio Caribe, y fui y lo autoricé a abrir el Listín Diario y le dije, prende todos los teletipos del Listín Diario. Eran como las 7 de la noche. Quiere decir que en un avión directo de aquí a Washington, ya a las 11 de la noche, por los medios de comunicación, porque era una crisis mundial lo que generó ese episodio, estaba apoderado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue una decisión correcta del doctor Jotincuri, por quien yo no tengo ya ninguna simpatía, ni siquiera respeto tengo por él.
una decisión correcta de él de apoderar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y convertir la crisis dominicana, sacarla del contexto regional de la OEA y apoderar a una organización de carácter mundial, a donde estaba la Unión Soviética y el campo socialista representado. Una decisión encomiable que hay que reconocérsela, porque fue una idea de él, que él sometió a la aprobación de don Juan y de Camaño, desde luego, y lo aprobaron inmediatamente. A las 11 de la noche, yo había venido 4 veces al Listín y no había llegado nada. Y volví otra vez como a las 11:30, porque la oficina mía profesional estaba ahí en el Conde, esquina 19 de marzo. Esas calles oscuras, ¿no? Porque las luces de las calles estaban apagadas. Y fui donde Francis y le dije, mira, Francis, son las 11:30, son casi las 12 de la noche. No ha llegado ninguna noticia del retorno de McGeorge Bundy a Washington. Algo pasa. Bueno, vamos a esperar. Me dice, ¿por qué? Digo, bueno, pues ya han pasado 4 horas y pico. Un avión de supersónico, el avión del presidente de los Estados Unidos en 3 horas estaba en Washington. A la 1 de la mañana me llamó un muchacho que se llamaba José María Ponte, que se murió, que estaba ahí en la compañía dominicana de teléfono, que estaba aquí adentro, que nosotros lo manejábamos. Ese muchacho trabajó en Montecristi, en la Grenada Company. Me dijo, Euclides, me llamó por teléfono, yo estaba en mi casa. Hay en este momento una llamada de Thomas Mann, que era el subsecretario de Estado, encargado de los asuntos hispanoamericanos, a Jimmy Pastoriza en Santiago. Están hablando por ahí. Digo, grábalo y dime qué es lo que dicen, que él hablaba inglés bastante bien, murió en Nueva York. Thomas Mann pidiéndole a Jimmy Pastoriza un candidato para la presidencia pública, que fuera de la confianza de ellos. Y Jimmy Pastoriza le presentó a su cuñado Héctor García Godoy, que nos los impusieron a cañonazo, no aceptaron. Los halcones del Departamento de Estado no aceptó el acuerdo porque dijo que poner en vigencia esa Constitución, un presidente puesto por Juan Bosch, un gabinete organizado por Camaño, cuando ya se había hablado hasta de quién iba a ser ministro de las Fuerzas Armadas, que era Papín León, uno que era coronel, que estaba allá en Washington como agregado militar. Y entonces ese acuerdo no se pudo ejecutar, pero ellos no pudieron exterminar físicamente, ni moralmente, ni políticamente, ni históricamente ese levantamiento militar. Ese es un hecho sin precedente en la historia de América. Nunca en la historia de América un ejército profesional, dirigido por oficiales, la mayoría de ellos que habían estudiado en la escuela de los Estados Unidos, había encabezado un movimiento popular para el restablecimiento de un gobierno que el pueblo había elegido, que era el gobierno del profesor Juan Bosch. Restablecer ese gobierno con la autoridad soberana del pueblo. Y cuando los norteamericanos se opusieron, ese pueblo, dirigido por esos oficiales, los enfrentó. No hay antecedente en la historia de América. ¿Qué otro pueblo ha llevado a cabo una acción como esa? ¿Cuándo trasciende en qué momento exacto trasciende la figura de Camaño? Desde la batalla del Puente. Cuando ellos salieron de la embajada, que Taplevenes lo citó, y que Rafaelito Molina, que era un hombre digno, aceptó ir a la embajada, que no debió haber aceptado, que fue acompañado de los militares de Camaño, de Montejarache, de ese grupo, que se fueron de la embajada. Ya de hecho el movimiento estaba desorganizado, porque el Rafaelito se asiló, el grupo, ¿no?, de dirigentes civiles, que eran muy pocos. Miren, ahí hay un testigo extraordinario de ese momento, que hay que entrevistarlo siempre, que es Leopoldo Espaillá, Anita, que es un hombre serio. Leopoldo Espaillá era el ayudante de Molina Ureña. Leopoldo Espaillá, Anita, Polín, como se le dice, profesional, muy serio, intelectual, a quien yo respeto mucho. Camaño se asiló y junto con él se otros militares. Y Montejarache también. Pero Montejarache sale de la embajada porque oye los disparos allá abajo del grupo de jóvenes que comenzaban a hacerle frente a la policía.
Y el doctor Peña Gómez se asiló en la Embajada de México. Lo llevó el hijo de Salvador Pitaluga y doña Zaida Ginebra de Lobatón, Maximito Lobatón, llevó a Peña Gómez a la Embajada de México, que está vivo. Digo, a los que quieran escribir la historia, porque esta reseña, este perfil tuyo no es para eso. Y es Montearache que le dice a Camaño: óyeme, no podemos dejar a esos muchachos solos, vamos para la calle a pelear. Y salen de la embajada. Y entonces van y se meten ahí en la Palo Hincado, esquina Noel, que estaba ahí el Colmado Santo. Ahora hay un hotel, porque ahí vivía el coronel Jiménez Herrera, que murió, que era abogado, que era uno de los conspiradores militares constitucionalistas. Y es ahí, a la caída de la tarde, ya eso es el 27, las primeras horas de la tarde, que baja Lora Fernández. Ya los tanques habían entrado, los tanques del CEF habían entrado, habían comenzado a subir la calle, la Braulio Álvarez, que es hoy 27 de febrero. O sea, habían pasado la José Trujillo Valdés, ya que es la Duarte. Y baja Lora Fernández con 5 soldados, inclusive Lora Fernández con el pecho manchado de sangre. Y ahí, en esa esquina, Camaño estaba ahí, que los recibió. Estaba ahí acompañado de Gerardo Marte, de Montejarache, de Jesús de la Rosa, de Sención, Lorenzo Sención, ¿cómo se llama? García Germán. Ahí estaba Ilio Capozzi ya, con los ranas que habían entrado hacia acá. Y le dice Camaño a Lora Fernández: ¿qué ha pasado? Dice: Francis, no sé, he perdido más de 100 hombres, porque ya los tanques habían liquidado la resistencia que comandaba el teniente Pedro Elías Bisonó, que murió ahí con 100 hombres a la cabeza del puente. Murió ahí. El comité provincial, el comité intermedio nuestro Navarrete lleva su nombre. Nos dijo a mí, a Blanco Fernández: váyanse. Esos camiones del C atravesados en el puente, lo atravesamos Blanco Fernández y yo. Ahí. Y nos dijo: váyanse y déjenos a nosotros, que tienen que pasar por nuestro cadáver para entrar a la ciudad. Y ahí murieron todos. Entonces Camaño le dijo a Gerardo Marte Hernández, que ya andaba con él, que lo había recogido en su casa cuando bajó por la Duarte, esquina Salomé Ureña, dijo: bueno, vamos al puente y démonos por muertos. Entonces llegaron los compañeros catorcistas que habían estado reunidos, Juan Miguel Román, Euclides Morillo, Fafa Tavera. Era un grupo grande, como de 50 o 60, ¿no?, compañeros, hacia el puente. Y me llama él, Camaño, me dice: ven acá, óyeme, hay unos camiones con armas allá afuera, hay que entrarlos, vayan a buscarlo que nosotros vamos. Yo estaba con Francisco Antonio Avelino, que está vivo. A ver, vayan a buscarlo. Digo: bueno, Francis, si se puede pasar por ahí, porque ya las tropas del CEFA estaban detrás del Coliseo Brugal, yo no sé si tú lo llegaste a ver, frente a lo que es hoy la Plaza Lama, donde está la Gran Vía. Y entonces se enfrentan allá en esa batalla que dura hasta tardísimo, derrotan las tropas del CEFA que venían al mando de Chinino Lluvere Montaje, de Buchán Javier y de Ramiro Mato, que vinieron a pelear ahí. Como esta fue una guerra fratricida, esas cosas se olvidan. Vinieron a pelear, los otros no vinieron. El jefe de infantería de esa avanzada de ellos que entró fue Chinino Lluvere Montaje. Entonces derrotan las tropas del CEFA, ahí ya en la tarde.